Profesores, profesoras, a quienes nos acompañan hoy día y a quienes nos estén viendo posteriormente en la grabación de este webinar, nuestro séptimo webinar de esta segunda temporada, correspondiente al segundo semestre del 2021, por si nos ven tiempo después. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las herramientas tecnológicas para mejorar el clima de aula. Hoy día nos acompañan Paula González, nuestra asesora de la UAP, y Rodrigo Niculcar, asesor tecnológico, tutor, asesor de lo que le pidan de la UAP también. Ahí nos acompaña también Soledad León, Leonardo Basáez, Juan Pablo Marín. Así es que, bueno, vamos a dar inicio a este interesante tema. Los dejo a ustedes, chicos, con la presentación. Y la Berito también. Bueno, Cristian, muchas gracias. Vamos a comenzar hoy día entonces un tema que es bien interesante con todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Con la pandemia, pero también importante para trabajar con el clima en el aula, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver, bueno, vamos a ver primero el contexto, ¿cierto? Metodológico de la utilización de las herramientas tecnológicas. Vamos a ver las herramientas tecnológicas en el aula y luego vamos a ver los casos de uso. Ya vamos a ver para qué se podrían utilizar, cuándo. A ver, Rodrigo, si pasas a la otra, ahí. Y cuándo lo podríamos utilizar. Entonces, para eso vamos a utilizar una aplicación distinta, ¿cierto? Que es una plataforma distinta que se llama Nearpod. Entonces ahí Rodrigo nos va a explicar qué vamos a hacer. Bueno, bueno, si tienen su teléfono para que veamos en paralelo cómo se ve esto, o bien si quieren entrar en una pestaña paralela en su navegador, vamos a entrar a esta página web que se llama Nearpod, que ustedes pueden escanear, llegar a esa dirección o escribirla en su navegador. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es Nearpod? Nearpod es una plataforma que permite que uno pueda hacer una presentación en tiempo real, haciendo que también se puede hacer asincrónica, pero generalmente en tiempo real, donde nosotros podemos hacer de que el profesor tenga el dominio de lo que va presentando y que se vaya. Ahí parece que la Vero estaba con el micrófono prendido. Y que también nosotros podamos estar como mostrando lo que queremos que se visualice directamente en el teléfono o en la pantalla del estudiante. Y también que esté incorporada herramientas de evaluación como las que nosotros vemos generalmente en Mentimeter o en Kahoot, pero que estén en la misma presentación, que además no entrega algún tipo de reporte, de calificación, de las evaluaciones que estamos haciendo ahí. Incluso tiene algunas herramientas para ver en realidad virtual, en 3D, también algunas para poder hacer algunas otras acciones con otras herramientas externas, y también al final nosotros vamos a ver algo que es otra herramienta que es como para poder hacer un juego más entretenido. Entonces, por favor, no sé. Código, Rodrigo. Correcto. Una vez que ingresan, ustedes van a entrar y van a colocar este código, que es el WGL6P. ¿Me avisan ahí cuando? A mí me falló recién porque el enlace al Nearpod me salió que estaba vencido. Está inactivo. Perfecto. Hay que bajar y poner como estudiante. Y ahí como estudiante, y ahí colocan ¿Puedes el código. colocar de nuevo el código QR, por favor? Eso. Ya, o puedes escribir la dirección directa, nearpod.com o nearpod en Google, y te va a aparecer ahí. Entras a la opción estudiante y colocas este código, que es más fácil. Ya por si el enlace también ha caducado. WGL6P. WGL6P. Espere, señor profesor, por favor. Sí, no, por supuesto. Entonces, como comentaba, esta herramienta nos permite vincularla en distintos tipos de herramientas externas también. Y lo bueno es que incorpora todo en un solo espacio. Es decir, podemos presentar videos, podemos presentar páginas web, podemos hacer pruebas en línea y todo en la misma plataforma, y no tenemos que cambiarnos después de esto. Esto también se puede incorporar dentro de Blackboard, y también lo podemos incluso incorporar como una actividad o como una especie de video donde los chiquillos pueden, después de cierta cantidad de días, realizarlo, y también registra cómo es su calificación después de haber visto una especie de cápsula de algún contenido, donde ellos pueden hacer su seguimiento, y ahí lo podemos incorporar dentro de Blackboard. Ya que Cristian ahí ¿Les nos comenta. resultó, chiquillos, también? Por ahí Sí. se le dijo sí.
¿Sí? Ya. Van a tener que entrar ahí con un nombre y, en lo posible, un seudónimo. Entonces, vamos a ver aquí nuestra presentación. Voy a cerrar aquí para que podamos ver. Entonces, debería estar ya en su pantalla esto. Ya ahí veo que hay 5 participantes, que son Leonardo, Juan Pablo, Paula, Soledad y Verónica. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, lo que comentábamos recién es que esta aplicación nos va a permitir estar viendo todo, todo en una misma plataforma. Entonces, para partir, tenemos una pregunta, ¿cierto, Paula? Claro. Entonces la pregunta que vamos a hacernos, ¿cierto? Va a ser, ¿qué aspectos vamos a considerar nosotros como docentes para generar un buen clima en el aula? Tanto presencial como remoto, ¿ya? ¿Qué Entonces, aspectos consideramos nosotros entonces para generar un buen clima en el aula? para esto, en la parte inferior va a haber un recuadro donde ustedes pueden escribir o agregar una imagen y vamos a ir viendo lo que van respondiendo cada uno de ustedes en su pantalla. Y Juan Pablo nos puso que cordialidad, Paula nos puso respeto, no sé si es que ahí hay alguna otra respuesta, vamos, ahí emociones también, nos dice ahí Soledad, ahí nos está respondiendo también Paula y Soledad, interés, comunicación interna. Y Cristian nos puso claridad, empatía, reflexión. Ahí hay otra más. Conocimientos previos. Excelente. Interacción, Juan Pablo ahí nos dice. Entonces, como vamos viendo en nuestra pantalla, en la pantalla que ustedes están escribiendo, están visualizando ahora inmediatamente las respuestas de sus compañeros. Aparecen sin nombre, entre paréntesis, en ustedes, pero yo como docente puedo saber qué es lo que está respondiendo cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí hay 2 respuestas más. Interés y respeto. Muy bien. Ah, otra más. Escucha activa, también nos dice ahí Flexibilidad, Verónica, empatía, flexibilidad, dice empatía. la Vero. Claro. Entonces, efectivamente, eso es. Eso es lo que debiese haber, ¿cierto? En un clima para un aprendizaje efectivo, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es una de las formas para poder hacer una interacción quizá un poquito más activa, ¿cierto? Más entretenida, como decía Rodrigo. Pasemos a la siguiente, Rodrigo. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos 2 definiciones diferentes que las toma la institución, ¿cierto? De Martínez de 1996, ¿cierto? Y Marchena, que hablan de que tiene que ver el clima con que contempla procesos socioafectivos, ¿cierto? Entre el estudiante y el profesor, que tiene que ver con reglas, también tiene que ver con normas, ¿cierto? Y que tiene que ser probado para resultados educativos, ¿ya? Y la siguiente definición habla de una construcción originada por las relaciones sociales, los protagonistas de una clase, ¿cierto? Entonces tiene que ser en el fondo de todas las cosas que vimos anteriormente también con ustedes, es que el clima tiene que ser motivador e integrador, ya que es lo que en el fondo más o menos ahí sacamos de las respuestas, ¿cierto? ¿Para qué queremos un buen clima en el aula? Principalmente es para favorecer el aprendizaje significativo. Ya, bueno, el foco de hoy, en qué nos vamos a basar, ¿cierto? Hoy día, va a ser una que tiene que ver con la participación en la integración de los estudiantes, que muy bien por ahí lo decía Juan Pablo también, que dijo la interacción entre los estudiantes, comunicación efectiva, que por ahí también estuvo ahí en los posts, y reflexión, ¿ya? Entonces, como docentes, ¿qué nos tenemos que preguntar, ¿cierto? ¿O qué dudas tenemos que tener nosotros para poder hacer esto? Entonces, la primera es, ¿cómo interactúa cada grupo de estudiantes entre sí? Y esto es súper importante porque la mayoría de nosotros tenemos quizás asignaturas que tienen distintas secciones, ¿ya? Por ahí llegó la Sonia. Hola, Sonia. Entonces, es importante porque muchas veces nosotros, si tenemos varias secciones de la misma asignatura, podríamos, por ejemplo, planificar una clase, ¿cierto? General, y hacerla en la asignatura A, B y C, ¿cierto? Podemos tener un chiste y lo decimos en la asignatura A, B y C, perdón, en las secciones distintas, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos preguntamos esto? Es cómo interactúan cada grupo de estudiantes entre sí y principalmente acá tiene que ver con que los alumnos que están en el A, en el B y en el C son diferentes,
¿cierto? Tienen diferentes intereses. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que observarlos, mirarlos, y por supuesto que esto no tiene que ver con cuando nosotros comenzamos el semestre porque no los conocemos, pero una vez vayamos interactuando con ellos, esto lo vamos a poder responder. ¿Ya? ¿Para qué? Para planificar quizás diferentes estrategias. Y la otra pregunta importante es, ¿gestiono yo las instancias necesarias para motivar la participación activa y promover el aprendizaje significativo? Y eso es importante porque la primera pregunta que me tengo que hacer ahora es, yo como profesor, yo como docente, ¿reflexiono realmente de que si mi clase es planificada para esto? ¿O solamente para mí las instancias son de quizás pasar contenido o llegar a una meta de contenidos? ¿Ya? Entonces, es importante que reflexionemos si es que realmente yo le pongo énfasis a que los estudiantes realicen una participación activa y si es que esto yo lo utilizo para poder planificar mi clase. ¿Ya? Ok. Ahí Cristian también dice que las condiciones externas también nos van afectando, de repente que hay que contemplarlas, ya que cambia entre el día de la semana, el curso previo, el horario, incluso hasta Sí. el clima. ¿Ya? Sí, por supuesto, incluso también si es que, bueno, son muy diferentes los que hacen clase en los alumnos diurnos y vespertinos, son súper diferentes, distintas edades, distintas generaciones, no sé, bueno, distintas responsabilidades también tienen que ver en un montón de aristas, ¿cierto?, de lo que vive el estudiante, ¿ya? Ahora que nosotros vivimos la pandemia y todo esto también, se nos generó quizás cierto ruido esto porque quizás vimos diferentes intereses o diferentes preocupaciones en los estudiantes y también esto fue distinto, cambiaron todas las clases, ¿cierto? Ok, entonces ahora en relación a todo esto, ¿cierto? Podemos utilizar herramientas tecnológicas que nos pueden favorecer, ¿ya? Entonces, estas herramientas podrían promover, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje, ¿cierto? Motivar al estudiante, mejorar la comunicación y también facilitar procesos evaluativos. Entonces, quizás, bueno, y crear contenido. Ya quizás también estas herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a nosotros a suplir, ¿cierto?, estas necesidades distintas, ¿cierto?, en los estudiantes. Y para esto, nosotros vamos a tener distintos tips, ¿cierto, Rodrigo? Correcto. Para esto nosotros, bueno, vamos a ver distintos tipos de herramientas TICS. Ya voy a tratar de ver si la podemos colocar en pantalla un poco más grande, según lo que me dice ahí Cristian Geria. Y vamos a dejarlo a ver si es que ahí se puede ver un poquito mejor. Y bueno, tenemos herramientas TICS que las vamos a dividir. Existen muchas formas de subdividir las herramientas TICS en realidad, ya dependiendo del autor, dependiendo de la funcionalidad que queremos lograr, pero nosotros vamos hoy día a tratar en estos tipos de elementos. Un poco lo que vamos a Rodrigo, hablar. Dime. una sola cosa que quería decir, antes seguramente los profes nos pueden seguir también en el celular y la idea es que el celular esté en vertical para poder ver mejor la diapositiva. Horizontal, horizontal. O sea, eso, perdón, horizontal, ¿ya? Sí que lo están viendo en Porque, el teléfono, correcto. sí, Sí. ¿Ya? En horizontal ahí se ve como mucho mejor. ¿Ya? La idea de esto, de esta herramienta, en realidad verla en el computador, ahí se ve ahí como en Power, en grande. Como es, estamos para tratar de probar, estamos viéndolo ahora a través del teléfono para que puedan interactuar también por Teams. ¿Ya? De todas maneras, bueno, aquí nosotros tenemos que ajustar las letras y ese tipo de detalles que también son importantes por lo que está pasando en este momento, que ahí Cristian decía, uy, se ve muy chiquitito. ¿Qué herramientas TICS o cómo nos vamos a organizar hoy día para ver las herramientas TICS? Primero nos vamos a ver como herramientas que nos van a permitir iniciar o cerrar una clase. Vamos a ver algunas que tienen que ver con lo que tiene que ver con el resumen de información o un trabajo efectivo que queremos hacer con los chiquillos para poder que ellos armen algo, desarrollen una idea, una lluvia de ideas incluso. Herramientas que nos apoyan con las presentaciones de clase. Esta es una, por ejemplo, herramientas que nos permiten evaluar y también herramientas para el trabajo colaborativo. Vamos a mencionar algunas las vamos a mirar, otras no vamos a entrar en detalle, a menos que ustedes nos digan alguna pregunta. Por favor, aquí en voz alta, Rodrigo, stop, o Paula, stop, y podemos ir comentando o podemos ir conversando, y si conocen otra, también la podemos incorporar aquí para ir aprendiendo entre todos. Entonces, lo primero,
Vamos a ver algunas herramientas de inicio, cierre de clase. En general, bueno, esta herramienta que estamos ocupando ahora se llama Nearpod. Es una que nos permite justamente a poder hacer este tema de que podemos incorporar preguntas para un inicio o un cierre de clase, incorporando preguntas o bien también, si es que miran desde Teams, generando actividades rápidas. También si a mí en el momento dijera, hoy sabes que quiero hacer una pregunta así rápidamente, la podría mandar sin tenerla previamente incorporada o hacer un dibujo o un contenido en una web y todos podemos navegar directamente desde alguna página web acá simplemente con que el profesor lo determine. Por tanto, el profesor tiene como el dominio un poco de la clase a través de esta herramienta. Mentimeter, muy bien conocido, lo hemos visto también en otros webinars, la gran mayoría de ustedes ya lo ubica, que es una herramienta que nos permite, por ejemplo, hacer los mapas de palabra, hacer estos gráficos para preguntar cómo vamos o qué interés tienen. Incluso hay alguna herramienta en Mentimeter que nos permite hacer, por ejemplo, coevaluaciones, colocando calificaciones a una persona u otra y se va calculando el promedio de manera gráfica. También en Menti, el otro día vimos con Cristian que podíamos hacer presentaciones con preguntas tipo Kahoot dentro. También tenemos Kahoot como herramienta principal, que si bien es súper útil, pero es más orientada como a la presencialidad más que a la virtualidad, ya que en cierta forma tenemos que estar mirando en paralelo qué es lo que está proyectando el profe como pregunta para poder estar respondiendo en el teléfono inmediatamente la respuesta correcta y que tiene un tema de gamificación, el tema de gamificación, este tema de jugar quién llega primero. Y hoy día, bueno, vamos a mostrar una distinta a las que hemos mencionado, menos que ustedes quieran que nos metamos en alguna de estas, que se llama Word Wall. ¿Ya? En inglés, bueno, quizás Juan Pablo me puede pronunciar mejor cómo se llama, Word. Juan Pablo Marín. ¿Está ahí? ¿Ubero? Aprobado, está bien. Word. Muy bien. Word Wall. Perfecto. Exactamente como dijo Juan Pablo se llama esta herramienta. ¿Ya? Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta herramienta? Ustedes ahora debería abrirse un link, me parece que se le abrió, ¿no? Ya en su plataforma, en su teléfono, que se llama wordwall.com y la idea es que acá ustedes hagan clic y se les va a abrir una ventanita, que es la misma que yo voy a colocar, ingresan su nombre, voy a poner ahí mi nombre, y voy a mostrar una herramienta que puedo hacer esta, voy a mostrar varias que se pueden hacer esta. Esta me permite, por ejemplo, yo ya creé una especie de Pac-Man. Esto yo lo vi, ojo, lo vi en el colegio de mi hijo. Ni siquiera lo vi así como para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo puedo crear un Pac-Man entretenido para mi clase y con las flechitas del mouse, si es que están en su computador o si es que están en el teléfono, también podrían moverlo para poder jugar a este Pac-Man, tratando que no te coman los monitos y llegar a los objetivos que son las palabras claves de tu asignatura. ¿Ya? Entonces ahí puedes llegar a cuál es la correcta y una vez que termine el juego, a mí como docente me va a llegar un estado de cómo le fue a cada uno de mis estudiantes si es que logró el objetivo de la palabra clave que yo buscaba que ellos encontraran. ¿Ya? Este es una de las herramientas. No sé si se les habilitó a ustedes o la pudieron ver en sus computadores, chicos. Estamos jugando. Sí. ¿Están jugando? Sí. Estamos en el celular. Sí. Ahí está en el teléfono. Pero no sé cuál es la palabra. Ya me mataron 2 veces. Ah. Perdí. Perdió. ¿Cuál es la pregunta? Volver a empezar. Gamificación. ¿Qué herramienta es de estas? Es de gamificación. Entonces ahí después me van a aparecer. Entonces, es un ejemplo nomás, no es una prueba real ahí, pero en el fondo es como para ejemplificar. ¿No lo pusiste ¿Ya? aquí? Ahí después, una vez que ustedes terminen. Ir a la palabra, pero no sé cuál es la palabra. No me Kahoot. acuerdo. Métete. Kahoot. La Kahoot. Entonces, una vez que ustedes aparezca esto, va a aparecer aquí el puntaje después de un tiempo y voy a poder saber quién le fue bien o quién le fue mal. ¿Ya? ¿Alguno le fue bien, ganó? ¿O se los comió ahí el Pac-Man? Perdí todas las veces. Está muy difícil. Bueno, no importa. Se me agarró la ficha. Se agarró la ficha.
Voy a mostrar otras herramientas que tiene este mismo. Por ejemplo, este mismo que yo tenía de la persecución del Kahoot, yo lo podría haber transformado en un cuestionario. Lo que sí tiene esta herramienta es que yo puedo tener solamente la opción de crear gratuitamente 3 herramientas. Es decir, o 3 juegos de cartas, o 3, los puedo eliminar y creo otro, para poder ocuparlo con mi estudiante, para iniciar una clase o no. Y por otro lado, también me permite que puedo ocupar herramientas que son de otras personas. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo creado una ruleta de ACBD, que lo hicimos la otra vez con Marcelo Vargas, donde yo podría colocar aquí la rueda ACBD y decir, a ver, Juan Pablo, te va a tocar la siguiente pregunta. Entonces voy a presionar ahí, gírala. ¿Cuándo debo generar una carta GAN del desafío? Entonces ahí me la tiene que responder Juan Pablo y después vamos a continuar y vamos a reanudar la ruleta para que le toque a otra persona. Puedo eliminar la pregunta para que no le toque al mismo o la puedo dejar ahí para que le permita que otro pregunte. Entonces, a ver si Soledad se acuerda. ¿Cuántas fases tiene la ruleta CBD, Soledad? Oh, no me acuerdo. 4, Pasa 6. palabra. Paso palabra. Muy bien. Entonces, lo puedo hacer y si es que estoy en otra clase y ya no quiero hacer la misma ruleta, puedo mejor hacerlo como carta al azar. Entonces, aquí tengo la opción también de, en vez de hacerlo como ruleta, hago lo mismo y la próxima clase, para no usar la misma, ya chiquillos, vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada, vamos a ver al azar, a ver qué le toca. A ver, vamos ahí, Sonia al Real, vamos a repartir ahí las cartas, a ver qué pasos previos debemos considerar en el ACBD. Y si no respondo ya, vamos a mezclar de nuevo, vamos a mezclar las cartas, a ver quién nos aparece. Y vamos a ver ahora. Ahora sí, Sonia, ¿cuánto investigamos? O podría ser abre caja, donde tenemos así como el Estados Gigantes. Verónica Bravo, elige una caja del 1 al 13. ¿De qué número? Te muteé. 1 al 13. Del 1 al 13. Number 7. ¿Cómo aseguramos la calidad del equipo? O sea, ahí debería responder. Buena pregunta. O un anagrama. Un anagrama. Entonces, hay distintos tipos de actividades. Hay mucha gente en la comunidad que está acá que crea material, entonces podemos ocupar material de otros, o podemos crear estos 4 como máximo que podemos generar, y es una buena herramienta para iniciar, cerrar una clase. Entonces, esta es una de las que nosotros estamos mencionando dentro de lo que es el inicio de clase. Tenemos otras herramientas más. ¿Ya? Vamos a ir ahí avanzando rápido porque si no nos quedamos después, si quieren, podemos tener un taller ahí, nos solicitan, conversamos y podemos hacer un taller específico si es que necesitan, o son súper sencillas de ocupar también. Entonces también pueden meterse y le encuentran. De hecho, insisto, esto yo lo aprendí que se lo hacían en el colegio a mi hijo, ¿ya? En la básica. Y ahí vi que lo ocupaban un montón y lo ocupaban mucho los profes de inglés, de hecho. ¿Ya? Está bueno el colegio, entonces. Está bueno el colegio, no, he aprendido harto, yo sí, hay que aprender también de los colegas. Muy bien. Entonces, no, de hecho el Pac-Man lo aprendí de Francisco, que también, papá hice el Pac-Man y gané. Está bueno. Entonces tenemos también herramientas para resumir información. ¿A qué nos referimos con resumir información? Por ejemplo, podemos pasar un contenido, podemos pedir que lean un texto los estudiantes y después podemos pedir que ellos después de leerlo o después de hacer nuestra clase, pueden hacer un resumen. Y ahí pueden hacer una infografía comentando lo que vimos, los aspectos más relevantes. Podríamos hacer de que quizás hicieran un mapa mental, que hicieran una lluvia de idea a través de Miro, que también lo vieron en otro taller que de los que estuvimos viendo. MintMeister podemos hacer también un diagrama. Por tanto, podemos ocupar cualquiera de estas herramientas para poder nosotros diseñar o capturar de parte del estudiante este material. Un ejemplo de esto, voy a mostrar aquí, este que se llama GoConquer, ¿ya? Que es una herramienta que nos permite que nosotros podamos hacer un mapa en la medida que nosotros vamos hablando o escribiendo respecto a alguna temática. Yo me acuerdo que hay un profe que se llama Gonzalo Chávez, que es de administración, que él cada vez que habla de los temas que tienen que ver con las leyes,
va armando en la pizarra un mapa y va explicando paso a paso cuáles son las diferentes opciones dependiendo de la ley. Y esto lo hacen en pizarra, pero él también podría ocupar esta herramienta, por ejemplo, para comentar algunas de estas herramientas. Vamos a ver si que me funciona desde acá. Voy a mostrarlo aquí. Y esto se puede compartir en el ABA. Ojo, porque tiene un botón de compartir acá abajo. Ahí después dice insertar. Vamos a ver después cómo se inserta. Y se puede incorporar en el ABA como una herramienta después de resumen de la clase. Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto previamente, decir, a ver, vamos a ver las herramientas TICS. Tenemos herramientas de gestión, herramientas gráficas, educativas, de comunicación. Dentro de la gestión tenemos algunas para generar proyectos, para hacer almacenamiento, edición de información. También tenemos herramientas que son gráficas de video, para generar animaciones, presentaciones, mapas mentales, infografías. También en cuanto a lo educativo tenemos evaluaciones, rúbricas y otras herramientas más. Y dentro de las evaluaciones tenemos encuestas, pruebas online y otros elementos. Y acá tenemos algunos videos y ejemplos de rúbrica. Podríamos disminuir la velocidad, podríamos colocarlo en pantalla completa, podríamos estar mostrándolo con nuestro estudiante ahí o pedirles que ellos armen esto a partir de lo que fue la clase. Entonces, podemos hacerlo como una infografía, como un mapa mental o como algún tipo de elemento gráfico. Ya este es uno de los que ahí mencionamos. De todas maneras, los otros también son muy fáciles de utilizar. Mostrábamos Canva, que Canva es una herramienta que en el fondo es como la que uno ocupa para todo y es bastante fácil de usar. Ahí voy a ver si es que tengo Canva, que lo tenía aquí previamente cargado. Entonces aquí en Canva usted basta con que entre y busca aquí crear infografía o mapa mental y aquí tiene un montón de elementos donde lo puede hacer, ¿ya? Entonces es bastante sencillo. Vamos a volver ahí a nuestro nivel. Otras herramientas que tenemos, mencionábamos de antes, son las herramientas que nos permiten hacer presentaciones. Dentro de las herramientas que tenemos para generar presentaciones, también está Canva, que es súper utilizado. Voy a mostrar por qué lo vamos a colocar aquí de nuevo. Tenemos este que se llama Nearpod, que estamos ocupando. Prezi, que si bien antes era una herramienta que te volvía un poco loco para poder presentar porque se daba vuelta para allá, ahora ha mejorado mucho en respecto a eso y se visualiza de una manera mucho más sencilla. Y también tenemos Google Drive. Vamos a revisar dos de estas. Una es Google Drive y otro es Canva. Voy a mostrar primero Canva para que podamos verlo. Voy a mostrar desde este lugar, ¿ya? Porque en realidad hay un detalle que quiero mostrar aquí. Voy a ver si es que podemos mostrar desde aquí. Tengo esta presentación en Canva. Ya está. Canva lo que sí tiene es que nosotros cuando presentamos a nuestros estudiantes, uno tiene que subir todo como imagen, ya no lo puede subir como editando el texto, sino que se sube como foto. Entonces, por ejemplo, yo hoy día tenía una clase que era de prototipado en emprendimiento. Entonces empecé a hablar ahí de las etapas del design thinking y finalmente llegué a una pregunta empecé a explicar qué significaba un prototipo y si quiera construir una representación física o visual de una propuesta de valor con menor o cantidad de recursos y materiales posibles. Entonces, en esta clase yo preguntaba, bueno, ¿alguien tiene algún ejemplo de prototipo? Y aquí es donde tiene el valor Canva que no lo tiene el resto. Entonces voy a preguntar en un minuto. Entonces, fíjense lo que aparece. Por favor, Cristian Geri, en un minuto, ¿me puedes dar un ejemplo de prototipos? Cristian Geri, ¿está por ahí? Hacer una construcción de malla de alambres para Muy armar bien. la forma de un producto. Perfecto. ¿Alguien más me puede dar algún otro ejemplo de prototipo? Quedan 37 Leo. segundos. Leo Leonardo Basales. Prototipo en papel pegado con masking. Perfecto. Muy bien. Entonces, las respuestas fueron correctas. Así que le vamos a ir ahí. Felicitaciones. Excelente trabajo, chiquillos. Excelente respuesta. Entonces, Canva tiene esto, que es una herramienta que permite que uno pueda tener. Voy a soltar ahí el redoble de tambores. Parece que se me quedó pegado. Vamos a mostrar ahí cómo se hace esta magia. Que esto no lo tiene
el PowerPoint. Acá abajo viene un botón que se llama, que aparece con un teclado, y acá dice que si uno coloca de 0 a 9, va a ser la cantidad de minutos que va a aparecer en el timer. Entonces basta con que yo presione el numerito dentro de mi presentación y me va a poner el tiempo que yo estime conveniente para que aparezca este timer en 5 minutos, 2 minutos, respóndame, etc. En B es para poder hacer que quede un poco borroso. El Q es para que esto quede como en silencio, por ejemplo, que aparezca así como, por favor, silencio, y aparece una manito que lo voy a mostrar. Las burbujas aparecen con la letra O, el confeti de gracias aparece con la letra C, el redoble de tambores con un D y el X es R. Entonces vamos a probar ahí el tranquilo. Vamos a ver si nos funciona. No, vamos a ver si funciona. Parece que no funciona. Ahí está. Y la cantidad de minutos si presiono un 5, 5 minutos si presiono 3, 3 minutos o 1 minuto. ¿Qué les parece? ¿Lo habían visto esto, no? Por ahí dicen no. Sí, está bueno. No, pero no lo habíamos visto. Ya, No, esto no. en Canva yo lo encuentro que es muy entretenido porque en realidad me facilita con varias cosas visuales, auditivas, de repente una presentación. Entonces, Canva tiene esa ventaja. Y lo que sí, hay que subir todo como imagen. Ese es el único detalle. Uno lo puede subir las imágenes desde Instagram, Dropbox, Google Drive, Facebook, o subirlas desde su computador como imagen y después las va arrastrando aquí. Puedes animarla, puedes colocar el tiempo entre diapositiva y diapositiva, pero todo lo que es animación lo tienes que hacer después cuando tú lo presentas desde acá, y es una muy buena herramienta para poder incorporar, y la puedes estar mostrando desde Collaborate cuando estás haciendo tu clase. Lo único que se te va a bajar un poquito en la velocidad, pero al menos se va a ver un poco distinto a lo que normalmente hacemos en clase. Otra herramienta de las que mencionábamos era PowerPoint, pero desde Google. Esto tiene también una cosa que es distinta. Esto yo lo he visto mucho en profesores de Santiago. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, parten la clase y en vez de tener el video de fondo, lo colocan desde la misma presentación. Eso se puede hacer con Google en línea. Entonces yo aquí, por ejemplo, coloco ahí, mientras espero a los chiquillos, la música de fondo. Y se puede ver el video de fondo ahí chiquitito. Entonces, bienvenidos chiquillos a nuestra clase de emprendimiento e innovación. ¿Cómo están? Qué bueno que hoy día estemos animados. Bueno, hoy día lo que vamos a partir, ahí después de parar, bueno, vamos a estar viendo la retroalimentación, la evaluación, vamos a ver qué funcionó la semana pasada, cuáles son los siguientes pasos, pero para partir de hoy día, como mencionamos de antes, también vamos a construir un prototipo. Entonces mencionábamos que era un prototipo, ¿se acuerdan de la clase pasada, etcétera? Pero hoy día les traigo unos ejemplos. Entonces, vamos a ver aquí en un video de qué se trata esto. Entonces, lo bueno que tiene es que, bueno, y voy a mutearlo un poco, que en el fondo, dentro de la misma presentación, tengo los videos de YouTube. Por tanto, no tengo que estar saliéndome de mi presentación para irme a otra plataforma y estar mostrándolo, sino que dentro de la misma plataforma del PowerPoint yo puedo estar mostrando los videos, los sonidos, sin tener que estar entrando y saliendo. Ahora, una pregunta que de repente alguien puede hacer: oye, pero en realidad esto es incómodo porque no puedes ver el chat de Collaborate. Sí, pero también se puede hacer algo con eso. Voy a mostrar ahí un truquillo, a ver si es que lo podemos hacer. Voy a darme esta ventaja que no lo habíamos preparado, pero sin embargo lo voy a comentar porque Cristian Giri seguro me iba a hacer esa pregunta, ¿cierto? Entonces, antes que Cristian Giri me haga esa siguiente pregunta, voy a mostrar que se puede crear, voy a crear ahí una sesión, y voy a mostrar el PowerPoint desde una forma distinta. Esto es un truco que algunos ocupan, que se llama como modo de visualización externa. Entonces yo cuando comparto en Collaborate, yo voy a compartir, en vez de compartir pantalla de aplicación como normalmente lo hago, lo voy a hacer con una pestaña de Chrome. En este caso voy a hacer de prototipa tu idea. Pero antes de lanzarla, yo en vez de tirarlo desde aquí, lo voy a tirar como se llama, como una vista de presentador. ¿Qué significa la vista de presentador? Significa que yo acá voy a poder mover las diapositivas, cuál es la siguiente y cuál es la anterior, y acá es lo que voy a estar mostrando a los estudiantes. Ejemplo, voy a ir acá, compartir pantalla de aplicación,
pestaña de Chrome, prototipa tu idea, compartir. Los estudiantes van a ver esto. Sin embargo, yo voy a poder mover las presentaciones desde acá. Por tanto, yo perfectamente podría estar en el chat de Collaborate, aquí, puedo estar ahí respondiendo y me puedo ir moviendo entre las presentaciones con esto. Entonces ahí se va moviendo la presentación y acá yo voy viendo el chat. Es decir, el manejo de las diapositivas lo hago en una ventana externa. Por tanto, siempre tengo acceso al chat. ¿Se entiende? Mira ahí a la diapositiva 1. Y me muestra cuál es la siguiente. Siguiente. Entonces, el manejo de las diapositivas lo hago desde este modo de presentador y siempre veo el chat, puedo responder y no tengo que tener como en el PowerPoint, que tengo la pantalla completa, como aquí lo tengo, y que no puedo ver lo que pasa con mis estudiantes y no puedo responder el chat. En cambio, con esto yo puedo estar viendo la presentación, puedo incluso poner los videos y además estar viendo el chat sin tener esta complejidad de que el resto no lo puede ver. Ya esto es un tips que se hace desde Google. ¿Ya? Ese detalle. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Ah, Sí, lo bueno es que está la grabación para poner en cámara lenta todo este proceso después. Perdón. No, está bien, sí, está No, bien. se entendió. Lista. Paso 1. Hacen el PowerPoint acá, o lo suben el PowerPoint acá, porque también se puede subir. Vista de presentador. Lo tenemos ahí. En Collaborate, vengo acá, paso 3. Comparto desde la pestaña de Chrome, con audio, la diapositiva que está aquí en el PowerPoint, que aparece con ese icono. Vuelvo al Collaborate, que es un pasito más largo, ¿sí? Ahí entro al chat. Y desde aquí muevo las presentaciones. Claro, igual hay que tener un poquito más de manejo de repente tecnológico, pero en realidad con eso podemos estar manteniendo acá el control de mis diapositivas, incluso qué es lo que viene después, y ver el chat, contestar el chat y así también manejar un poquito mejor sin perder la visualización del estudiante. ¿Ya? ¿Eso tiene que ser PowerPoint de Google o puede ser el PowerPoint de Office? El PowerPoint del que tú subas, si tú lo subes y está en Office, lo hace, y si es de Google, también lo hace. ¿Ya? Eso da lo mismo en realidad. Ahora Google lo hace casi automático, así que no hay problema con eso, Juan Pablo Marín. Excelente pregunta. ¿Ya? Y eso. Entonces, esa es una herramienta que también tenemos acá disponible para poder trabajar. ¿Ya? Y si hay preguntas ahí, me dicen, porque en voz unos. Y ahí estaba lo mismo. ¿Qué otras herramientas tenemos? Dijimos que teníamos herramientas también que nos permitían, por ejemplo, evaluar o generar evaluaciones en línea. Tenemos Google Form, ya que es una herramienta como para poder transformar, de hecho se transforma en evaluación, y lo único que sí, que actualmente hay unos hackeos ahí entre medio con Google Form, pero nos permite crear una prueba desde cero, colocar puntajes, preguntas aleatorias, y le entrega el puntaje al estudiante. E incluso permite que usted pueda hacer preguntas abiertas o bien y calificarlas posteriormente. ¿Ya? Una muy buena herramienta para poder hacer evaluaciones. Si alguno quiere que lo revisemos, lo podemos ahí mirar, pero no está ahí por defecto todavía pensada. La otra es Kahoot, que es una herramienta que ya hemos visto muchas veces que nos permite hacer este tema de la gamificación, pero que además entrega reportes. Y estos reportes que nos entrega nos permite saber qué estudiante le fue bien, qué estudiante le fue mal, o cuántos no contestaron tal pregunta bien, para poder hacer los refuerzos posteriores al final de la clase. Por otro lado, tenemos una que se llama Socrative. Ya ese lo hemos mostrado muy poco, pero lo ocupan mucho en algunas universidades, producto que Socrative lo que hace es que, Socrative, permite que uno pueda saber de una manera no tan bonita como el Kahoot, los resultados de la evaluación de estudiantes, que yo tengo algunos que unos años atrás hicimos con ahí nuestro amigo José Antonio, con Carlos, Rafael, etcétera, y hicimos algunos quiz, y ahí me mostró cómo les fue en esta evaluación, sus respuestas de cada uno, cuánto fue el puntaje que obtuvieron, ¿ya?
ahí están las correctas o incorrectas, y además esto, a diferencia del Kahoot y otras herramientas, nos permite generar un reporte. Este reporte es individual por cada uno de los estudiantes, por tanto yo podría, por ejemplo, mirar aquí de la cara cómo le fue y enviarle este reporte después. Es decir, mira, esta la tuviste correcta, esta la tuviste incorrecta, esta la tuviste incorrecta, incorrecta y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eh, eh, aquí podemos sacar estos reportes y posteriormente enviárselos a nuestros estudiantes. Y ahí vamos a ver, no sé, ya esto fue una prueba, así que por tanto respondieron cualquier cosa. Ya no fue una evaluación real. Pero en una evaluación real podríamos enviar este tipo de resultados a nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un poco lo que es esa herramienta que es Socrative. Quizzes es otra herramienta que aparece ahí. Es muy parecido al Kahoot. La diferencia que tiene respecto al Kahoot es que nos responde correctamente e incorrectamente a través de memes. Entonces podemos programar distintos memes para que sea un poquito más entretenido cuando vayan respondiendo. Y de esa forma los estudiantes sientan como que es más entretenido. Entonces así como aparece un meme sonriendo cuando les va bien y un meme así con una cara de plop cuando les va mal. ¿Ya? Está Mentimeter, también está Corrubrix. No sé si alguno conoce Corrubrix por aquí. ¿No? Bueno, Corrubrix, para comentar, no lo voy a mostrar en detalle, pero voy a comentar de qué se trata. Es una herramienta que permite hacer coevaluación de todos los estudiantes y lo hace a través de Google en Excel. Entonces yo lo que hago es bajar un complemento de Excel, y ahí voy a ver si aquí está el tutorial para mostrárselo. Es un complemento de Excel que permite que usted cree una planilla en Excel, agregue quiénes son los estudiantes y se manda un formulario en Excel a cada uno de los participantes del grupo. Y con eso yo puedo además colocar cuáles son los indicadores que se van a evaluar y automáticamente en la medida que ellos van respondiendo se genera una pauta con los puntajes que obtuvo cada uno de los integrantes de la evaluación. Voy a colocar aquí cómo se ve el resultado para que lo puedan ver. Entonces aquí, por ejemplo, respondió el alumno Feliu. Aquí está la coevaluación, cuánto fue su autoevaluación, y aquí en cada uno de los aspectos de evaluar aparece cuánto le va dando. En la medida que van respondiendo el resto, va a ir apareciendo su nota y también la evaluación del resto de sus compañeros. ¿Ya? Si les gusta o tienen que hacer coevaluación, les sugiero que le puedan mirar porque es una herramienta que es gratuita y que no es difícil de utilizar. Ahora, por ejemplo, para temas como ACBD no la sugiero porque efectivamente ahí es un poco más compleja el tema de su utilización, pero sí para coevaluaciones pequeñas entre estudiantes y profesores, y es un complemento que es gratuito, viene con videos tutoriales, ustedes escriben Corrubrix, les va a aparecer inmediatamente esta página y van a poder revisarlo. Otras herramientas que están aquí son Rubistar y Edpuzzle. Rubistar es una herramienta que nos permite utilizar rúbricas que ya están creadas como una matriz, de manera que podamos evaluar algún tipo de trabajo ya teniendo un conocimiento quizás muy básico de algunas rúbricas y reutilizar el contenido. Por ejemplo, si voy acá a Rubistar, puedo encontrar aquí en escritura, por ejemplo, quiero evaluar una presentación oral con video relatando un cuento, y acá puedo escribir de qué se trata y me van a aparecer algunos indicadores para poder yo colocar aquí las categorías de lo que voy a hablar. Por ejemplo, respecto si soluciones problemas, y aquí me va a aparecer el completamente logrado, medianamente logrado, logrado y no logrado. Y me va a sugerir estos textos que los puedo ir modificando. Puedo seleccionar otro que podría ser si que escucha a los otros, el manejo de la voz, por ejemplo, etc. Una vez que yo ya tenga resuelto el tema de estas categorías y los niveles y los puntajes, yo después lo puedo descargar y finalmente esto lo puedo utilizar o lo puedo reutilizar el texto para subirlo en mi Collaborate, como hemos visto con Cristian, generando rúbricas en Java, pero ya tenemos por lo menos parte de adelantado el texto de cuál podría ser los indicadores que podemos utilizar para nuestra evaluación. Esto es Rubistar. Y la otra herramienta que mencionábamos que también podría ser utilizada
que es Edpuzzle. Edpuzzle, no sé si es que alguno lo ha ocupado en alguna herramienta acá. Creo que Cristian lo ha ocupado, ¿no? ¿No? ¿Ninguno? Perfecto. Edpuzzle es una herramienta que lo que hace es que permite que yo, dentro de un video de YouTube, un video externo, yo pueda hacer preguntas para que mis estudiantes respondan. Entonces puedo encontrar un muy buen video de algún material, o yo crear mi propio video y después colocarle preguntas para que después queden registradas y yo poder hacer que ellos tengan una autoevaluación de cierto contenido. Por ejemplo, aquí están hablando de un auto y después de ver el video pueden ver y seleccionar si este video, no sé, pues entrega paquetes con rapidez, la búsqueda de personas desaparecidas, agregan información del tráfico, etcétera, y yo puedo ir respondiendo cada una de estas preguntas y esto queda registrado en una base de datos que es de cada estudiante. ¿Ya? Esta es una herramienta que también ahora se nos va a incorporar una que es muy similar en Blackboard, que, ¿cómo se llama, Cristian Geria? ¿Sí está por ahí? Altura media. Altura media, que efectivamente nos va a poder hacer esto mismo que Edpuzzle ya lo estaba haciendo hace un tiempo atrás. ¿Ya? Vamos a volver aquí en nuestro Nearpod. Entonces, estas son herramientas para evaluar. Y otras herramientas que tenemos, bueno, ya hemos conocido que tenemos algunas que tienen que ver con el trabajo colaborativo. Acá tenemos Google Drive, OneDrive, Dropbox, Teams, Collaborate y los grupos de Zoom. ¿De qué se trata esta herramienta? Que ya la gran mayoría de ustedes conocen, el poder trabajar de forma colaborativa entre varios usuarios en distintos tiempos, es decir, cada uno en el momento que necesite trabajar en él, compartir estos documentos, que quede la autoría de quién modificó cada uno de estos documentos, quién subió el archivo, cuándo lo subió, y que incluso puedan hacer estos grupos cerrados de manera que no todo el mundo lo pueda trabajar. Dentro del AVA tenemos los grupos de AVA, donde ahí incluso tienen una parte que se llama Content Collection, que es un espacio donde podemos subir también como una especie de repositorio virtual en los grupos materiales de los estudiantes que son visibles para sus grupos y solamente para el docente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esta herramienta, porque esta sí que no vamos a entrar en detalle. Gracias. No, Rodrigo, Parece que, estaba hablando parece que sin no. micrófono. Excelente. No. Muy bien. Bueno, importante mencionar que, bueno, las herramientas tecnológicas son un medio y finalmente no son el fondo, ¿ya? Nosotros podemos ver muchas herramientas, hay muchas más, ¿cierto, Paula? Hay muchas más que vimos por ahí, pero la verdad es que no nos podemos quedar en la herramienta o no podemos tratar de tener en todas las clases una herramienta distinta, porque la verdad es que también tenemos que, antes de planificar la utilización de una herramienta, tenemos que ver, como decía Paula, cómo es nuestro curso, si tienen las herramientas para poder visualizar de esta forma, si tienen la velocidad de Internet, y también si es que realmente el contenido es atingente para colocar alguna herramienta tecnológica, porque de repente hay contenido que efectivamente, oye, pongámoslo en Kahoot, como que no tiene mucho que ver con esto el contenido, ya, sino ver que en el fondo nosotros son un medio para lograr un aprendizaje y también para la activación y generar un buen clima de aula. Paula. Bueno, sí. Bueno, entonces, como decía Rodrigo, todas estas herramientas que quizás tenemos ahora no incorporadas, ¿cierto? Pero sí visualizamos que son varias y para distintas cosas. Es importante que para que esto pueda ser significativo, como decía Rodrigo, debe tener un contexto, ¿cierto? Y un propósito, el uso de la herramienta. Entonces, por lo tanto, tengo que saber el fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de utilizar esta herramienta? Ahora, quizás con tanto abanico, ¿cierto?, de herramientas, quizás lo que podríamos hacer es elegir unas dos, saber cómo se utilizan y luego de ahí comenzar a ver para qué las podría utilizar, ¿cierto? Y ir planificando. Lo otro es que para que una experiencia sea significativa, también tengo que tener en cuenta todas las competencias que tengo que trabajar en la asignatura, ¿cierto? Y todo esto va a estar definido en el PIA y en el PDA, por lo tanto, se me va a hacer un poco más fácil quizás utilizar la herramienta con esta experiencia, ¿cierto?
Tengo que tener en cuenta el rol de los participantes y ojalá siempre que sea activo, estrategias para integrar y fomentar la planificación, o sea, la participación, perdón, y esto ojalá que nosotros la podamos planificar, ¿ya? Así como también planificamos la entrega de los contenidos, ¿cierto? Poder planificar el cómo van a participar los estudiantes o cómo poder hacer que su participación sea mucho más activa, ¿ya? Y que puedan interactuar entre los estudiantes. ¿En qué momento de la clase la vamos a utilizar? También es una de las planificaciones que tenemos que hacer. Como lo vimos, podríamos utilizar herramientas en el inicio de la clase, ¿cierto? En el desarrollo y en el cierre. Y por último, también cómo podríamos nosotros retroalimentar. Y que también la podríamos hacer con herramientas, ¿cierto? Tecnológicas, con algunas preguntas, ¿cierto? Y eso ya va a incluir la retroalimentación, que es importante en nuestra clase, ¿ya? Y como actividad de cierre, vamos a realizar una actividad, ¿cierto? Sí, ahí está cargando. Es una actividad que va a aparecer ahí en su teléfono, con su aparato donde tengan esta herramienta. Vamos a subir hoy día el Himalaya. Y la idea es que usted pueda seleccionar ahí un personaje, un avatar. Ahí hay distintos tipos de avatar que van a estar dentro de esta aplicación. Usted lo selecciona y coloca ahí continuar y van a aparecer en este sector y vamos a subir la montaña y vamos a responder unas preguntas y vamos a ver quién es el primero que sube el Himalaya. Entonces para esto les pido que ahí en su Nearpod, si que se salió, puede volver a entrar con el código que está acá en la parte superior, ingrese y coloca ahí su personaje. Ahí ya ingresó Cristian Geria, ahí está como un osito, ya muy, muy, muy tierno ahí Cristian Geria, ahí osito. Vamos a ver quién más, qué personaje eligen. Pueden correr hacia el lado y pueden elegir más personajes. Hay varios más. Yo también voy a entrar de mi teléfono ahí para ver si es que podemos también interactuar, a ver si es que también me gano aquí llegar al Himalaya. Vamos a ver aquí quién más se suma. Ahí se sumó Leonardo Basáez, muy bien. Juan Pablo Marín, ahí está. Nos faltan ahí, están conectándose tres más, parece. Falta la Vero, la Sole, parece. Ya viene, ya viene. Yo también me voy a unir ahí. Vamos a ver si es que se unen. Yo también voy a entrar ahí a esta herramienta y vamos a ver quién puede ganar. Ahí ya llegó la Paula. Muy bien, Paula. Bien, la Paula ya conoce los avatares, ya busca uno más topísimo. Yo puse el primero que me apareció. Ya. No, pero igual está bien, está bien. Vamos a ver si es que alguien más se conecta o si no, partimos nomás a subir el cerro. Voy a conectarme yo también ahí, a ver si es que voy a ponerme ahí. Voy a poner Start Game para que partan. Ahí estoy yo. Ya, entonces, con los que estamos, vamos a subir este cerro. Entonces, vamos a ver Start Game. ¿Y cuál es la idea? Van a aparecernos unas preguntas y la idea es que las podamos responder. Entonces, la primera dice: ¿cuáles son los beneficios de la utilización de herramientas tecnológicas? Vamos a ver cómo nos va. Ahí le hacen clic y se va a ir respondiendo. Al igual que el Kahoot, el primero en responder, el primero en llegar. Ahí. Mira, Cristian Geria va primero. Segunda pregunta. Esto también en horizontal se ve mejor. Ya, vamos a ver en qué momento de la clase puedo utilizarlas. Ahí, vamos a ver quién responde. Y sigue el mismo lugar. Cristian Geria sigue encabezando con 1534 puntos. Bien. A ver, dice: ¿qué herramienta está orientada para evaluar los aprendizajes del estudiante? ¿Quiz, Dropbox, Teams o Miro? Vamos a ver ahí. Oh, Cristian Geria, hoy va ahí ganando ahí, pero lejos. 2341. Para mí que la Paula le dio las preguntas porque no la ensayó antes previamente, parece. Ya. ¿Y qué herramienta puedo utilizar al inicio de la clase? Y vamos a ver ahí. Esta es la última pregunta, me parece.
Y Leonardo Basáez lo pasó y es el ganador, Leonardo Basáez. Mira, muy bien, Leonardo. Leonardo, Súper. muy bien. Ese, De a poquito, de a poquito. No, de atrás ahí ganaste Dejé igual. una para el resto, dejé una para el resto. Muy bien, Leonardo Basáez en primer lugar, Cristian segundo, Paula tercero, Juan Pablo y Nico Ibero. Muy bien. Bien. Ya. Y bueno, para finalizar, si se fijaron, ¿cierto? Nosotros hicimos un cierre con una actividad quizá un poquito más lúdica que tenía que ver, ¿cierto?, con subir a una meta. Siempre hablamos nosotros de la participación del estudiante, de que las cosas sean activas, de que el estudiante es el centro, ¿cierto? Y que ahora tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Entonces, nosotros elegimos esta frase, que es bien importante, ¿cierto? En todo lo que hemos visto con Rodrigo, de nuestro querido Albert Einstein, ¿cierto? Y tiene que ver que él dice lo siguiente: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros nos va pillando la máquina, ¿cierto? Tenemos cosas preparadas porque la mayoría somos profesores o docentes de años, tenemos ciertas cosas preparadas y la verdad que muchas veces las sacamos cuando ya nos pilló la máquina. Entonces, importante es que nosotros nos vayamos renovando, podamos actualizarnos en algunas cosas y sobre todo que ahora la tecnología está tan en boga, ¿cierto? Y es importante unirse también a esto, ¿ya? Así que les agradezco a todos por la atención, también a los docentes que nos vean de forma remota, ¿cierto? Asincrónica, que es importante este tema, sobre todo por la activación, ¿cierto?, de los estudiantes, de que ellos se motiven, sobre todo en el momento en que estamos. Así que muchas gracias, les agradecemos mucho el tiempo. No sé si es que hay Gracias. alguna pregunta final. ¿No? Muy bien. Rodrigo, disculpa. Sí. No sé si alcanzaste a mostrar con un pequeño ejemplo cómo insertar el código de alguna de estas herramientas en algún área de contenido de Lava. Muchas gracias, Cristian Gire, por la pregunta. Estaba esperándola efectivamente. Yo te lo en dije. todo momento. Tú me lo dijiste hoy día. Me dijiste, Yo hoy día te lo voy a advertí. preguntar. Me advertiste, sí, es verdad. Mira, vamos a aprovechar de este diagrama. Bueno, en casi toda la herramienta, incluso YouTube, viene un botón de compartir y viene un botón de incrustar, ¿ya? Que dice incrustar o insertar. Generalmente viene con la palabra iframe, ¿ya? Entonces uno la copia completa con el código completo. Voy a hacerlo no porque se me deseleccionó. Lo copia, o clic derecho copiar, y después entra a su ABA. Puedes entrar donde dice elemento o cualquiera de estas herramientas en realidad, pero yo lo voy a dejar ahí en elemento. Eso lo podemos colocar en cualquier área de contenido de una semana nuestra, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier área de contenido. Si tú quieres que se visualice al tiro, lo puedes agregar ahí. Si quieres, lo puedes pegar como hipervínculo también y te va a mandar a la página, que va a ser como algo externo. Ya, si yo quiero incrustarlo, coloco aquí el nombre, por ejemplo, mapa mental. Voy acá donde aparece ese icono que son como dos corchetitos, los corchetes. Lo pego aquí, guardo y envío. Tan simple como eso. Lo agrego ahí, guardo y envío. Y ahí me va a aparecer aquí ya incrustado dentro de mi ABA. Esto lo puedo hacer con cualquiera de las herramientas que nosotros hemos visto en el día de hoy, incluso el PowerPoint, y va a quedar incrustado aquí dentro de mi plataforma Blackboard. La gracia de eso, Rodrigo, comentarle al resto que la gracia de esta forma de incrustar es que en el fondo esto que está ahí no es una imagen, sino que es una ventana de la aplicación que estamos llevando. Por lo tanto, desde aquí mismo yo puedo hacerle play. En este caso, este era el mapa mental que se podía recorrer, ¿verdad? Tú le puedes dar play ahí al video y se empieza a ejecutar como si estuvieras en la herramienta. Correcto. Es un Entonces, llamado a la otra herramienta. Claro, entonces la gracia es que de esta manera integramos estas herramientas que de repente pudieran verse como desconectadas de la ABA, nosotros las disponibilizamos y las integramos a nuestro flujo de recursos que tenemos en nuestro curso. Correcto. Incluso el Nearpod que hoy día acabamos de ver, con todos los recursos que estaban ahí, lo podemos también vincular aquí al ABA de la misma forma. Y los estudiantes lo pueden ver posteriormente, no necesariamente de forma sincrónica. Hoy día lo ocupamos de manera sincrónica, pero también se puede incorporar de la misma forma
de manera asincrónica y podríamos obtener los resultados de cómo les fue posteriormente. Rodrigo, y eso ¿Sí? entonces, esta inserción me evita de alguna manera tener yo como estudiante estar con un celular aparte de la presentación, ¿no es cierto? Porque voy directamente a la aplicación, ¿o no? Depende de cómo tú lo quieras presentar, porque por ejemplo, en el caso de hoy día que hicimos una presentación sincrónica, es más conveniente tenerlo en un aparato paralelo, porque esa es como Ya. la utilidad, pero yo podría perfectamente haberlo mostrado como lo hicimos por Teams ahora y no pedirles que entren a Nearpod, podría haberlo mostrado Ya. desde ahí. Claro, Ahora, pero con el fin de la participación de los estudiantes, tiene que ser la conexión a Con través la del... Claro, celular, sí, claro. Pero si alguien quiere revisarlo, por ejemplo, un estudiante que ve la grabación, que ve las clases, que no puede participar sincrónicamente, esto sí les va a servir mucho para claro. entender un poco la dinámica de la actividad. correcto, yo por ejemplo aquí voy a salir del Nearpod que ustedes ya tenían compartido. Y yo acá al entrar voy a encontrar que tengo esta, bueno, también Nearpod permite solamente 3 gratis. Después hay que eliminarlas y así después uno lo coloca. Entonces aquí yo puedo colocar al ritmo del estudiante y acá yo puedo configurar o continuar para que él pueda después tenerlo. Y inserto el código como lo hicimos recién, lo mismo iframe, y aquí él puede participar solo y jugar solo, incluso colocar las palabras como quiera. Entonces aquí yo lo agrego. También de la misma forma, elemento, dejar aquí el Nearpod acá, pegado. Entonces aquí él, el que vio la clase y la quiere hacer después solo, con el seguimiento, incluso con las palabras, con los quiz que se pueden hacer dentro, porque tiene más herramientas esto, clase, lo podemos dejar aquí incrustado para que lo pueda hacer o participar directamente de este lugar. Ahí está. E incluso puede hacer los post-it y ver los post-it de sus compañeros. ¿Ya? Pues aquí yo después Pero lo puede tirar puedo pantalla configurar. completa, aparece arriba, ¿no? Sí, lo puedo tirar a pantalla completa. Ahí lo voy a Ahí me tirar, queda más. únete. Y aquí yo puedo ver todo lo mismo que hicimos de antes, pero ahora de manera sincrónica, sin que estemos todo el resto. Y lo podemos hacer desde acá. ¿Ya? Y bueno, y además, bueno, esta herramienta permite que nosotros podamos crear otro tipo de actividades. O sea, mostramos hoy día las que podríamos utilizar para esta sesión. Voy a mostrar qué otras herramientas tiene. Solamente así como por mostrar así a la rápida, para que por si se quiere intentar en ocuparla. Tiene, voy a agregar aquí una nueva diapositiva. Tiene para hacer, para videos, contenido web, contenido en 3D, algunas simulaciones, paseos virtuales con lentes VR, realidad virtual, video de la BBC que están ahí incluidos, upar Subway, que es de Microsoft, ver galerías de imágenes, audio, y en cuanto a actividades se pueden hacer, bueno, el que ocupamos hoy día fue la hora escalar, tenemos preguntas abiertas, tenemos esto de los pares, así como la bandera de Chile con la bandera de Chile, términos pareados en el fondo, cuestionarios, Flipgrid, que este de crear un video, que también es una herramienta externa, dibujar el tablero colaborativo, que fue el que ocupamos hoy día, encuestas de preguntas y opiniones, completar las palabras en espacio y memo test. O sea, podemos además agregar cualquiera de estas dentro de nuestra clase y lo bueno es que las respuestas también nos van apareciendo en un cuadro donde dice quiénes fueron los que respondieron correctamente o incorrectamente con sus nombres y puedo sacar ese reporte. Y si tengo más de una sección, me va a quedar el histórico por sección, o sea, por horario. Rodrigo, ahí Dime, en hoja de escalar, la actividad que tú hiciste con las preguntas, ¿sí? claro, una plantilla que tú creaste, pero ¿hay acceso a revisar plantillas en la web, ponte tú, que ya estén previamente hechas, o yo tengo que generarlas? La Así verdad como, no lo he intentado, pero me imagino que sí. Veamos. ya. ¿Ya? No viene solamente aquí. Pero aquí vienen actividades de otros. Dice aquí Explora la trivia, librería. Matemática, Ahí puede claro. que haya, claro, algunas matemáticas, ya sí. previas. Sí, ciencia. Qué mona de Tubi. Como pasa con el Kahoot, ¿no es cierto? Que uno puede descargar algunas ya hechas y editarlas. Sí, sí, vienen. Sí, tienes razón. Hay ciencia, otro, matemáticas, sociales, jardín, Ah, cuarto, bueno. educación superior. Ya, mira, Sí, sí, tienes razón. espera, Sí.
Tiene harta. Yo la verdad es que me he metido poco en Nearpod, no me he metido tanto, así que pueden ustedes explorar un montón porque tiene como muchas posibilidades. Esta herramienta ya lleva bastante tiempo. Lo único nomás que vamos a tener que va a estar un poco limitado en que tenemos 3 diapositivas, o sea, 3 posibilidades de hacer 3, pero después las vamos borrando o vamos reutilizando los de otros, que también es la opción que tú también decías, no solamente en preguntas, sino que también puedo hacer en presentaciones. Acá hay lecciones completas. Entonces aquí podemos buscar inglés, no sé, justo inglés no hay. Pero bueno, hay otras cosas. Hay otros ramos también que también son. Pero ahí tenemos hartas cosas que mirar, ahí ustedes pueden buscar y ahí nos cuentan después también. ¿Ya? Ahí están los reportes, por ejemplo, de lo que hemos hecho, bibliotecas y algunos recursos. Eso es. Espero que. Excelente. Espero, bueno, esto es lo último. Ahí nomás. ¿Cómo apareciste ahí? Mira. Esto es Teams, esto es Teams. Es Teams, nomás que ahora viene con unos botoncitos cuando uno expone, que uno puede estar o en el costado, o dentro de la presentación, o también ahí. ¿Ya? También ahora, al presentar, después cuando estemos cerca, les voy a contar cómo se hace este truco. Súper. Rodrigo tiene una versión especial, tiene una Claro. versión pro. Es plus. No, Ya. no para nada. Es mi plus. Estimados Para y nada. queridos profesores, profesoras, asesores, asistentes y los que nos van a ver después, agradecerles su participación, el tiempo destinado a este webinar. Esperamos que les sirva de interés. Agradecemos a Paula, por supuesto, y a Rodrigo por compartir estos conocimientos que de seguro nos van a servir de mucha ayuda para dinamizar y mejorar el clima de aula de nuestras clases. Así que agradecerle nada más, esperarlos en nuestro próximo webinar, que va a ser la próxima semana, donde vamos a estar hablando sobre el trabajo en grupos y saber cuál es la diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. ¿O no, Berito y Sonia? No, Berito y... Sí, Berito y Sonia, ¿sí? Sí, Berito y Sonia nos van a estar acompañando entonces la próxima semana con ese interesante tema. Así es que agradecerles, los liberamos ya para que vayamos a descansar y los esperamos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, Chao, gracias, chao. que estén bien. Chao, Saludos. chao. Chao, chao. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Sole parece que está escribiendo algo. No se vaya nadie. A ver, a ver. Ahora ahorita. Felicitaciones.